Dios te bendiga, bienvenidos a Logos, la palabra para todo el mundo. Una vez más en este programa, Pastor, bienvenidos. Una vez más estamos en este programa de podcast. Amén, amén. Gloria a Dios, gracias a Dios estamos aquí otra vez al aire y espero que usted esté bien también, siendo bendecido del Señor. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, de nosotros, donde quiera que nos esté escuchando por cualquier medio. Gracias por estar en sintonización con nosotros. Dios, como ya mencioné, es bueno, Él es fiel y Él va a seguir siendo fiel. Nosotros queremos ser fieles también y queremos estudiar un poco acerca de la palabra de Dios en esta tarde, noche o la hora que usted esté por ahí escuchándolo. Vamos a indagar un poco acerca de la iglesia y queremos titular este tema de regreso a Jerusalén. La clave obviamente para cada iglesia, para cada creyente, es ir a las Escrituras. En la Biblia, el Señor Jesucristo nos dijo que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras porque a nosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna. Así es. Entonces, la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad, es nuestra guía, es lo que nos va a llevar a la verdad. Amén. La verdad. Y son las que dan testimonio de la palabra del mismo. Testimonio, amén. Entonces, hoy en día estamos viviendo en un mundo lleno de diferentes ideas, diferentes pensamientos, razonamientos, filosofías, etc. Pero al final de todo, si cada uno de nosotros queremos estar en la iglesia, la cual el Señor Jesucristo edificó o está edificando, la iglesia que Él dijo que iba a edificar sobre la roca. Amén. Entonces tenemos que indagar, tenemos que buscar. Si usted quiere ser salvo, usted va a tener que meterse en la palabra de Dios, indagar en la palabra de Dios y buscar sinceramente, no con anteojos de algún otro tipo de creencia o con una cultura, o no con anteojos de una cultura pasada, pero con una mente abierta, con un espíritu contrito y humillado, y escudriñar las Escrituras. Amén. Amén. En la palabra de Dios, nuestro modelo a seguir, la iglesia, modelo a seguir, está obviamente en la palabra. Correcto. Y está en el libro de Hechos, capítulo 2. Nuestro título lo agarramos del versículo 52 de Lucas 24, si lo puede leer, hermano. Lucas 24 y 52. La palabra de Dios nos dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Aquí lo que estamos leyendo es básicamente la porción que es muy conocida, que es la Gran Comisión. Amén. Gran Comisión, obviamente este es el libro de Lucas, también está en Mateo, también está en Marcos, también está en Juan, pero ahorita tomamos el título de esta escritura, que ellos volvieron a Jerusalén. El Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos aproximadamente unos 3 años, enseñándoles, mostrándoles las cosas del reino, y hasta que Él fue muerto, sepultado, crucificado, sepultado y resucitado. Y aquí donde estamos leyendo, Él ya resucitó, y la Biblia dice que Él estuvo con sus discípulos
40 días, enseñándoles las cosas del reino. Amén. Entonces, lo que les dice aquí, obviamente, que ellos se fueran a Jerusalén. Entonces, eso es lo que estos discípulos están haciendo. Si usted puede buscar en Hechos 1 y 12, vemos otra vez al escritor del libro de los Hechos, que es Lucas también. Dice que los discípulos regresaron a Jerusalén. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Amén. So, esos discípulos estuvieron donde el Señor Jesucristo fue levantado, fue en el monte de los olivos, y de ahí ellos regresaron como camino de un día de reposo a Jerusalén, más o menos 1 milla se cree. Entonces ellos regresan a ese lugar. ¿Por qué? Ellos no están yendo ahí solamente porque se les ocurrió. Correcto. Pero lo que pasa es de que Jesús les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. En el versículo 49 de Lucas 24, Jesucristo les está diciendo que Él iba a enviar la promesa de su Padre y que se quedasen en Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder desde lo alto. So, obviamente, la iglesia, hay mucha entendido en muchas personas. La iglesia no nació, no comenzó cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra. Así es. El Señor Jesucristo anduvo enseñando las cosas del reino de Dios. ¿Por qué no había comenzado? ¿Por qué no había una iglesia cristiana en ese tiempo? ¿Por qué no había una iglesia como después de Hechos? Simplemente porque la Biblia dice en Hechos 20:28 que el Señor compró su iglesia con su propia sangre. Entonces, para comprar su iglesia, obviamente fue comprada con sangre. Amén. Y antes que Jesucristo fuera a la cruz, no había sangre. Así es. La Biblia también dice que para que un pacto sea válido, tiene que obviamente morir el testador. Entonces, cuando Jesucristo anduvo aquí, anduvieron obviamente bajo el antiguo pacto todavía. Correcto. La iglesia es algo del nuevo pacto. Entonces, para que ese pacto nuevo fuera válido, el testador tenía que morir. Sí. Entonces, cuando murió el Señor Jesucristo, fue sepultado y resucitó, ahora sí, ya las cosas empezaban a cambiar. Amén. Había algo muy cercano. Ya Jesús les dice que esperasen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y eso fue lo que los discípulos hicieron. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Entonces, cada uno de nosotros como personas, como individuos y como iglesia, nosotros debemos prestar atención a estas cosas. ¿Dónde comenzó la iglesia? Pues obviamente el Señor Jesucristo los mandó a Jerusalén. Había una razón por qué. Aunque Jesús ya les había enseñado diferentes cosas, les había mostrado milagros, señales, ellos habían visto todo esto. Mas, sin embargo, habían unas cosas que ellos no podían sobrellevar. El Señor Jesucristo les dijo, hay cosas que no puedo ahorita decirles. Correcto. Ustedes no la pueden sobrellevar. Pero cuando el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, entonces cuando las cosas iban a cambiar. Ellos fueron a Jerusalén y llegan ahí ese aposento alto que nosotros leemos en Hechos 2. Si usted lo puede leer en Hechos 2, versículo 1 al 4. Esos discípulos están ahí. A lo mejor vamos a leer el 13 primero, de capítulo 1 de Hechos, ahí donde usted leyó, pero vamos a continuar unos 2 versículos o uno más. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo.
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Entonces, todos estos apóstoles, obviamente ellos ya habían experimentado mucho, Correcto. pero les hacía falta algo. Sí. O sea, para que Jesucristo comenzara Se su iglesia completara. necesitaban un poder. Correcto. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Y también está incluida ahí María, por si usted tiene dudas que María era pues tal vez hay personas que dicen que es la madre de Dios, pero más bien ella necesitaba nacer del Espíritu. Correcto. Ella necesitaba Sí. nacer de Dios. De nuevo, del agua y el Espíritu. Entonces, ahí están estos discípulos con todos hasta los hermanos de Jesús, están ahí en ese aposento alto esperando lo que Jesús había prometido. Entonces en el capítulo 2, 1 en adelante dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. amén. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, aquí vemos otra vez, ellos están obedeciendo el mandamiento, se van a Jerusalén y ahí están orando en ese aposento alto, están orando, esperando la promesa, aproximadamente unos 7 días, se cree, porque obviamente Jesucristo murió y 3 días, al tercer día resucitó, entonces día de Pentecostés 50, entonces fueron básicamente 10 días, 40 días que estuvo Jesús después de que resucitó. Amén. Entonces 7 días hacen los después. 50. Ahí están estos hermanos orando por 7 días y en ese séptimo día o en el día de Pentecostés es cuando Dios derrama su Espíritu Santo por primera vez. Amén. Amén. Y es ahí donde comienza todo. Otra vez, esto quiero que ustedes entiendan y entendamos que no podía haber una iglesia formada antes sin el Señor Jesucristo comprarla con su sangre. Así es. Entonces, desde aquí en adelante nosotros podemos ver, y en cualquier Biblia normalmente nos es marcado ahí que el primer discurso de Pedro. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes ahí, que eran aproximadamente unos 120 en número, dice la Biblia. Sí. Entonces, los que estaban ahí evidentemente empezaron a pensar que estaban ebrios, etcétera, y no vamos a entrar en todos sus detalles, pero mi punto es que nosotros, cada uno de nosotros como individuos o como iglesia, si queremos estar en la iglesia que el Señor Jesucristo compró, nosotros tenemos que regresar a Jerusalén. Correcto. Es en Jerusalén donde comenzó todo. No comenzó en otro lado. No comenzó ni en Roma, no comenzó ni en Éfeso, en otro lado. Comenzó en Jerusalén. Amén. Ahí es donde comenzó. De Jerusalén empezó a ir por todas partes. Sí. Entonces, ese día de Pentecostés, aún la Biblia dice que llegaron ahí de todas partes, de Ponto, de Asia, Panfilia, etcétera, y romanos también. Los romanos dicen que llegaron ahí romanos sí, residentes, y los prosélitos, los que se habían hecho de judíos o creyentes en el Dios de Israel. Entonces, el asunto es de que todos nosotros debemos regresar a Jerusalén y ver lo que sucedió en Jerusalén, porque ese es nuestro modelo bíblico. Si nosotros queremos, si cualquier persona o cualquier predicador o cualquier iglesia se dice que es la iglesia original, obviamente va a tener que ponerse lado a lado, amén, compararse con la iglesia
del libro de Hechos, Correcto. del capítulo 1, porque ahí comenzó. Sí. Entonces, lo que ellos comenzaron a hacer, lo que ellos comenzaron a predicar, si yo estoy predicando lo que ellos predicaron, entonces significa que sí, yo Concordancia, sí. estoy concordando con la iglesia original. Sí. Pero si hay algo que no estamos haciendo, que la iglesia pues original hizo, o estamos haciendo algo más que la iglesia original no hizo en cuanto a doctrina, Correcto. entonces debemos de regresar una vez más a Jerusalén, Así es. porque ese día fue donde la iglesia comenzó y el apóstol Pedro comenzó a predicar. Nosotros vemos en el versículo 14, yo creo, en el del 2, que Pedro junto con los 11, o sea, los 12 apóstoles, se pusieron en pie Amén. y Pedro comenzó a predicar. Si lo puede leer, está bien. Ok, dice, entonces el 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Amén. So, eso es lo que Pedro está, obviamente mi punto aquí es que Pedro junto con los 11, Así todos es. los 11 discípulos que experimentaron los milagros, las maravillas con Jesucristo, que anduvieron con Él, que comieron con Él, etcétera, ellos tenían que obviamente ir primero a Jerusalén, ir a Correcto. Jerusalén, y ahí están puestos en pie con Pedro, y ahí es donde el apóstol Pedro comienza a predicar. Así es. Entonces, si alguien cree que el apóstol Pedro fue el primero, bueno, pues entonces esto es lo que el apóstol Pedro comenzó a predicar. Sí. Él empezó a decirles que ese Jesús que ellos habían crucificado, o terminó más bien al punto que ellos empezaron a sentir ese pesar, comenzó explicándoles y de ahí comenzó martillando su corazón de ellos, a decirles que ese Jesús, el que ellos habían crucificado, Dios le había hecho Señor y Cristo. Así es. Entonces en el 37, entonces la Biblia dice que al oír eso, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces Pedro les dice, les da la respuesta. Obviamente ellos están preguntando qué haremos, si tenemos esperanza para ser salvos, qué es lo que podemos hacer. Pedro les dice, arrepentíos Así es. y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora eso Amén. comenzó ahí, eso sucedió ahí el mismo día, el día de Pentecostés, Amén. en Jerusalén. Sí. En Jerusalén. Entonces, si nosotros somos la iglesia que comenzó, la iglesia que comenzó obviamente en la Biblia, la que el Señor fundó, entonces esto es lo que ellos predicaron. Así es. Amén. No puedo yo regresar a otra porción de escritura sacándola del contexto cuando, si nosotros podemos leer cuidadosamente y entender que esta es la iglesia que está comenzando y qué es lo que están predicando, nosotros vamos a darnos cuenta. Correcto. Obviamente esto cuesta un trabajo de nuestra parte, y digo trabajo porque en realidad muchas veces es así, quitarse esos lentes de esas ideas que tal vez nos han dicho o nos han enseñado mal, pero si vamos a la escritura y le damos lugar a la escritura para que nos engendre alumbramiento o luz en nosotros, nos va a hacer bastante beneficio. Entonces ahí están los apóstoles y Pedro está predica que se tenían que arrepentir, que se tenían que bautizar en el nombre de Jesús, que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo, porque la promesa es para vosotros, Ujú. para vuestros hijos. Así es. Dice,
Um, porque la promesa dice es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. O sea, Dios no hace excepción de personas. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. So, para cuántos el Señor nuestro Dios, los que están lejos. O sea que esta promesa no es solamente para los judíos. Algunos Correcto. dicen, no, es que solamente los judíos que estaban ahí. No es cierto. Podemos ir en el libro de Hechos más adelante. Obviamente ahorita no nos queremos salir de Jerusalén porque estamos donde comenzó todo. Así es. Pero si usted escudriña, es lo mismo que predicó Pedro cuando fue al gentil Cornelio. Es lo mismo que ellos predicaron a los samaritanos, es lo mismo que ellos predicaron a los de Éfeso, a los de Colosa, todas las iglesias que fueron formadas en la Biblia, o que están en el libro de Hechos, le predicaron lo mismo, porque esto fue el fundamento para la iglesia, esta doctrina, y es que esto es la manera, obviamente, de ser salvo. Sí. Ellos preguntaron qué haremos. Y si leemos más adelante, la Biblia dice que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Así es. Entonces, evidentemente estamos hablando de salvación ahí. No estamos hablando de solamente algo ligero. Correcto. Pero es nuestra salvación. Este es el plan de salvación. Que obviamente el Señor Jesucristo, ya hemos hablado de esto, pero el Señor Jesús dio las llaves a Pedro, Pedro la está utilizando aquí. Entonces, ¿cómo está nuestra iglesia? ¿Qué es lo que hace nuestra iglesia? ¿Concorda con lo que está establecido en la palabra de Dios? Claro. Predica las buenas nuevas de salvación. ¿O estamos solamente Cristo. creyendo ideas a veces de hombres? Debemos de ir otra vez. Directamente a la palabra. Lo que nos va a mantener firmes, parados en la roca, para que cuando la lluvia y la tormenta venga y nosotros estemos firmes, tenemos que ir a la palabra de Dios. Estar y fundados sobre la roca. Amén. Y ahí es donde comenzó esta iglesia. Yo quiero imitar a esta iglesia. Yo no quiero imitar a ninguna otra iglesia. Quiero imitar a esta iglesia principalmente. Obviamente estamos hablando de doctrinas, estamos hablando de cosas que fueron enseñadas aquí, cosas como métodos y de este tipo de cosas, esos cambian y cada iglesia hace su método mejor que pueda usar para evangelizar, para hacer diferentes cosas. Eso no estamos hablando, estamos hablando de las doctrinas bíblicas de salvación más que nada. Entonces, sí. Y luego la palabra de Dios también aquí nos clarifica más, porque en el capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, las personas estaban fundadas sobre la roca que es Cristo, porque ellos, siendo los discípulos que ya los habían instruido, que lo que tenían que hacer, entonces ellos mismos, la misma palabra dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Sí, amén. El Señor ya les había abierto el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Obviamente las Escrituras que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Y luego, más que eso, el Señor los llenó con su Espíritu. Amén. Era Dios mismo viviendo, morando ahora en ellos. Entonces, ellos llenos del Espíritu. Entonces, no podemos decir que Pedro estaba equivocado o que alguno de ellos estaba equivocado. Todos los 11 estaban ahí, estaban de acuerdo. ¿Por qué? O lo que acabó usted de leer, ¿qué dice? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Perseveraban en la doctrina de los... Obviamente los apóstoles estaban de acuerdo en eso que están predicando, que Pedro predicó. En esa doctrina estaban de acuerdo, obviamente más personas también. Y no había ningún error en esto. No podemos otra vez decir que alguien se equivocó, etcétera. O no podemos nosotros
tomar otra escritura fuera de su contexto. Amén. So, si Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, ellos sabían exactamente, tenían un entendimiento. Dios, a Jesucristo mismo, perdón, pues es lo mismo, pero Jesucristo, Él les abrió el entendimiento. Jesucristo, Él anduvo con ellos, Él Amén. comió con ellos, o ellos tenían mucha experiencia, tenían mucho contacto con el Señor Jesucristo, más que cualquiera, tal vez, pues obviamente de nosotros, porque nosotros no lo hemos visto en persona. Sí, correcto. Entonces, la autoridad está en la palabra de Dios. Si yo voy a creer a alguien, yo voy a creer a Pedro, yo voy a creer a Pablo, yo voy a creer a los que escribieron Fueron la palabra, testigos lo oculares, que sí, fueron vieron, sí. testigos, lo que vivieron Correcto. estos momentos, y más que nada la palabra de Dios, que Amén. la Biblia dice que toda la palabra de Dios es inspirada. La Entonces, escritura, sí. cada escritura es inspirada. Amén. So, yo voy a creer la escritura. Si usted me viene diciendo algo diferente, lo voy a tener que pasar por la prueba de la escritura. Y si Correcto. usted pasa la prueba, entonces véngase y es mi amigo. Mi Pero, hermano. sea mi Amén. hermano, pero si no, Sí. no podemos nosotros cambiar la verdad Amén. por algo pasajero o algo falso. O sea, tenemos que regresar a Jerusalén. Yo sé que esto es sencillo, esto es muy pues fácil para muchos tal vez de nosotros, pero hay personas que luchan con esto. Yo bueno, sí entiendo Sí, no, parte, y una de las cosas pero que la misma palabra de Dios nos da el entendimiento, si nos ponemos a leer detenidamente y cuidadosamente en el 2:47, dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por medio de la predicación de Pedro, o sea, añadía porque las personas creían en los prodigios y los milagros, porque ellos ya estaban llenos del poder de lo alto, de su sí, Espíritu amén. Santo. Entonces, la gente, por eso dice que se añadían a la iglesia los que debían de ser salvos. Amén. So, todo comenzó ahí, todo comenzó con el Espíritu Santo, la predicación del apóstol Pedro, Amén. y obviamente más adelante vemos los milagros de un cojo que estaba ahí en el templo, Sí. la puerta del templo, y fue sanado por el nombre del Señor Jesucristo. Pedro termina con Juan, terminan siendo juzgados por ese milagro, y él les termina diciendo en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación. O primero le dice que esa es la piedra angular, la cual ellos habían Así es. desechado. Y les dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, todo esto está sucediendo ahí en Jerusalén, donde comenzó la iglesia. Ellos fueron aborrecidos. ¿Por qué causa? La Biblia explícitamente dice que ellos eran aborrecidos, fueron golpeados por causa, De su nombre. no porque tenían una iglesia No. muy grande, no porque se miraban muy catrines, no porque eran muy pobres, no porque eran muy ricos, no porque más que por el nombre. Correcto. Y yo no entiendo el día de hoy por qué a veces personas se ponen enojados porque somos del nombre y Sí. porque predicamos el nombre de Jesús. Amén. Si los apóstoles y la iglesia que nació en Jerusalén predicó otra cosa, entonces usted tiene el derecho y decir lo que quiera. Pero si estamos Está siguiendo fundado otra sobre la vez, roca, sí, correcto. el modelo, nosotros tenemos Sí. que mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, y en este caso, en donde comenzó la iglesia, mirar, ok, esta iglesia tiene, mi mano tiene 5 dedos y esta tiene 4, algo está mal, le falta algo. Tenemos que regresar Sí, a ese modelo bíblico en la palabra de Dios. Entonces, para este tiempo hay muchísimas creencias diferentes, Correcto. pero esta es la cosa. Si usted es sincero y si usted teme a Dios, usted va a tratar de indagar sus raíces. Amén.
sus raíces van a tener un lugar a donde alcanzan. Y si usted traza su línea, por ejemplo, vamos a suponer la cuestión de, por ejemplo, el protestante Martín Lutero. Él era un sacerdote que protestó en contra de la Iglesia Católica porque él vio unas cosas en la Escritura que, pues, en la Escritura que no concordaban, que no estaban bien. Entonces, por eso él comenzó su protesta, porque no vio cosas, porque obviamente él tenía derecho de leer la Biblia. Anteriormente no le daban el derecho a personas, solamente las gentes según de alto rango podían leer la palabra de Dios. Entonces la gente estaba ausente de las Escrituras. Entonces este hombre vio cosas y dijo, esto no está bien, y protestó y terminó siendo obviamente echado fuera de la iglesia que él asistía, que es la iglesia católica romana. Entonces, cada iglesia tiene una raíz. Amén. Y si usted traza esa raíz, usted va a llegar a Martín Lutero o a algunos de los otros, Jonathan Edwards, a Jorge Whitfield, a todos esos. Entonces, ahora, algo que muchas veces personas malinterpretan de la iglesia verdadera es que el Señor comenzó a dar un avivamiento a su iglesia verdadera en los 1913 por ahí en adelante. Entonces, el hecho de que la iglesia del Señor haya sido expandida o haya explotado aquí en los Estados Unidos, eso no significa que nació ahí. Eso no significa que comenzó ahí. Si nosotros trazamos otra vez la historia, y la razón por la cual no hay mucha información acerca de la iglesia verdadera es porque las iglesias falsas estuvieron quemando, y no quiero mencionar el nombre, pero pues la verdad es, sí, la iglesia católica es la que tenía el poder, poder de gobierno, o sea, tenía todo a su favor. Entonces, o a las buenas o a las malas, alguien tenía que hacer lo que ellos decían. Entonces, obviamente salía alguien que creía en la iglesia, que regresaba al libro, a Jerusalén, y inmediatamente empezaban a deshacerse de él, o algunos hasta a matarlos, etcétera, por la causa de la verdad. La iglesia del Señor siempre estuvo viva, pero no en la manera, tal vez en la manera que lo vemos el día de hoy. Correcto. Entonces, por esa razón, muchos piensan que la iglesia verdadera nació en 1913 en Estados Unidos. Eso no es cierto. Ese fue un momento de explosión. Muchos la han llamado la lluvia tardía. Entonces el Señor empezó a mover en personas que tenían un corazón sincero, una hambre de Dios, y comenzaron otra vez a escudriñar. Ahí es donde vamos a encontrar la vida eterna, a escudriñar la palabra de Dios, a meterse en la palabra de Dios. Entonces, nuestras raíces, nuestro fundamento no está en 1913. Si ese avivamiento que nació ahí o que comenzó a esparcerse en 1913 o en esos años 1906 por ahí, si ellos no hubiesen sido siguiendo esto que acabamos de leer aquí, a Jerusalén, absolutamente nosotros no tendríamos nada que ver con ellos si queremos ser salvos. Entonces nosotros estamos buscando nuestra salvación, y si usted necesita o quiere a su salvación y la está buscando,
necesita buscar en la palabra de Dios y ir otra vez al modelo bíblico. Amén. No queremos seguir a otras ideas, creencias. Como ya mencioné, hay muchísimas, pero una es la iglesia del Señor, Amén. la que Él compró con su propia sangre. Así es. Entonces, empiece a caminar de regreso a Jerusalén, busque, lea en la palabra de Dios, escudriñe el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es nuestro modelo para entender mucho, o la mayoría, casi del todo, del Nuevo Testamento, Amén. las cartas y todo eso. Usted va a tener una perspectiva correcta cuando lea el resto de las epístolas y todo eso, cuando usted tiene un entendimiento del libro de los Hechos. Amén. Que ahí es donde comenzó la iglesia original, ahí es donde comenzó todo lo que el Señor comenzó a hacer en su iglesia. Amén. Entonces, yo le invito a que empiece a caminar de regreso a Jerusalén. Amén. Escuche las palabras del apóstol Pedro, escuche la predicación que él predicó, y por seguro el Señor va a ser añadiendo Amén. almas. Así y usted es. puede ser una de ellas. Correcto, Amén. Gloria a sí. Dios. El Señor todavía está llamando, el Señor todavía está buscando, y no estamos nosotros aquí tratando de lastimar a alguien o de ofender a alguien. No, simplemente estamos tratando de llevar a usted la verdad, Amén. lo que puede salvar su vida, lo que puede salvar mi vida. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. No lo tome a la ofensiva, pero más bien reciba con mansedumbre, escudriñe por usted mismo y vea si estamos predicando o no la palabra de Dios, o enseñando la palabra de Dios. Entonces, en Jerusalén es donde la iglesia comenzó. Es el modelo bíblico que nosotros tenemos el día de hoy, todavía hasta que el Señor Jesucristo venga. Amén. Y reciba con mansedumbre esta palabra, porque Dios mismo le puede abrir el entendimiento si usted se lo pide de corazón. Y como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, si obedecemos la palabra de Dios, si comenzamos desde Jerusalén, vamos a ser hechos hijos de Dios. Amén. Sí, amén. Vamos a llevar ese Gloria. nombre que es sobre todo nombre. Amén. El Señor les bendiga. Gracias por estar en sintonía. Espero que esté teniendo un buen tiempo, y pues nos vemos la próxima en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Amén. Y comparta este video a todos sus amigos, y si tiene algún comentario, pues que lo pongan, pastor. Amén. Y luego en sus dudas que tengan, pues comentarios, podemos responder a esas dudas que tengan. Amén. Entonces Amén. nos vemos en otro Queremos programa. oír de usted. Señor les bendiga. Dios les bendiga. En nombre de Jesús. Amén.